Asaltar Berlín, la capital de Hitler, no iba a ser tarea fácil. Stalin sabía que tenía todos los recursos necesarios como para doblegar finalmente la voluntad de los alemanes, pero también sabía perfectamente que un animal herido es extremadamente peligroso. Para no llevarse ninguna sorpresa inesperada, el asalto a Berlín debía planearse concienzudamente. Y el primer paso era lograr una posición lo suficientemente cercana a la ciudad como para agrupar a sus tropas y reabastecerlas antes del gran asalto final. Esa tarea ocupará a las fuerzas soviéticas entre el 12 de enero y el 16 de abril de 1945. Asegurarse la victoria en Berlín bien valía 3 meses de preparativos y ofensivas previas. Bienvenidos a la historia jamás contada. Las fuerzas alemanas destinadas en el frente oriental no estaban preparadas para lo que se les venía encima. De manera imprudente, Hitler había destinado todos los refuerzos que le quedaban a Alemania al frente occidental para llevar a cabo la ofensiva de las Ardenas. Esto dejó desprotegido el frente este, permitiendo así un avance rápido de las fuerzas soviéticas. Además, la burocracia militar alemana impedía dar una respuesta ágil y flexible a las amenazas a las que debían enfrentarse. En las últimas semanas de enero, los ejércitos soviéticos llegaban a avanzar hasta 70 kilómetros al día, lo cual habría dejado la oportunidad de realizar contraataques y crear caos en el avance, pero los alemanes no saben ser espontáneos. Todos los días, las unidades del frente debían enviar un informe de situación a sus superiores. En el cuartel general de las unidades se realizaba un resumen de situación, que acabaría a la mañana siguiente en la reunión estratégica presidida por el propio Hitler. Después de varias horas de discusiones y debates, el cuartel general de Hitler emitía nuevas órdenes a las unidades en combate. Pero ya era demasiado tarde, porque los soviéticos siempre habían sobrepasado ya sus posiciones. Este caos también se percibirá en el bando soviético. Las unidades motorizadas y mecanizadas avanzaban tan deprisa que dejaban grandes bolsas de soldados enemigos en la retaguardia. El NKVD, encargado de limpiar el terreno después del avance del Ejército Rojo, se quejaba de que en ocasiones debían hacer frente a grandes grupos importantes de soldados enemigos, en ocasiones a varios cientos de ellos. A pesar de este aparente caos, el avance no se detuvo en ningún momento. El avance durante el mes de enero fue tan rápido que en ocasiones los cuarteles generales de los frentes soviéticos eran incapaces de saber dónde se encontraban sus propias tropas. El primer frente bielorruso del mariscal Zhukov no tuvo demasiados problemas en avanzar desde sus posiciones iniciales y llegar a la región de Silesia, cercando sus poblaciones más importantes en pocos días. El general más destacado de este frente fue el general Vasily Chuikov. Este condecorado general, héroe de Stalingrado, estaba al mando del 8º Ejército de la Guardia. Al mando de sus tropas, que incluían tanto carros blindados como infantería, logró liberar la ciudad polaca de Lodz el 18 de enero, 5 días antes de lo previsto. Esto le abría las puertas de Silesia, una de las regiones más ricas de Alemania. Un poco más al sur, las fuerzas del mariscal Koniev, al mando del primer frente ucraniano, lograron liberar Cracovia sin demasiado esfuerzo. La que fuera capital nazi de la Polonia ocupada había caído en manos soviéticas finalmente. Además, unos días después, las tropas del Ejército Rojo se toparían con el gran complejo de Auschwitz. Miles de prisioneros famélicos que no habían sido evacuados por los nazis dieron la bienvenida a sus libertadores después de tanto tiempo de cautiverio. Ese sería solo uno de los muchos campos que los ejércitos aliados se encontrarían durante su avance por la Europa de Hitler. El avance de las tropas del Ejército Rojo también fue sencillo por el frente norte. El plan soviético en esta zona era cercar a las fuerzas alemanas destacadas en la provincia y destruirlas después poco a poco, evitando así que pudiesen acometer ningún tipo de ataque sobre la retaguardia del frente principal soviético. Para finales de enero, los ejércitos soviéticos habían llegado al estuario del Vístula, separando así Prusia Oriental del resto del Reich, aunque todavía se mantenían las comunicaciones marítimas. Prusia Oriental era el origen del Reino de Prusia. Después de exterminar a las tribus prusas en el siglo XIII, de quien tomaron después el nombre para la región, los germanos se establecieron en este lugar, que les perteneció hasta 1945.
Esta región tan simbólica para el Reich alemán no podía abandonarse fácilmente, por lo que se organizó un plan para expulsar a los soviéticos de la zona. El 29 de enero, fuerzas alemanas lanzaron un contraataque contra el flanco izquierdo soviético, con la intención de romper el cerco establecido por el Ejército Rojo. El ataque tuvo éxito en un primer momento y llegó a parecer que los alemanes podrían incluso tomar la iniciativa en pequeñas operaciones como esta. Sin embargo, tras 3 días de durísimos combates sobre la nieve, las fuerzas soviéticas lograron sobreponerse y rechazaron el ataque. Prusia Oriental quedaba así condenada. Solo era cuestión de tiempo que las fuerzas del Ejército Rojo acabasen con la resistencia de los defensores alemanes en la región. El desmoronamiento del frente oriental se hacía cada vez más patente día tras día. A pesar de ello, los líderes nazis mantenían una cierta ilusión de que la situación se podía salvar. Al fin y al cabo, el territorio nacional alemán estaba más o menos todavía bajo su control y por lo tanto podían contar con la producción de las fábricas allí situadas y de los millones de esclavos que trabajaban para ellos. Esta percepción, sin embargo, cambió en enero de 1945. Durante la tercera semana de enero, las tropas del primer frente ucraniano del mariscal Koniev penetraron rápidamente en Silesia tras capturar Cracovia unos días antes. Y el avance no se produjo con tibieza. El objetivo era arrasar a los alemanes de la zona rápidamente con el fin de hacerse con las fábricas y sobre todo con las minas de oro en el mejor estado posible. Para este fin, los ejércitos 21, 59 y 60 batieron rápidamente la región, expulsando a los alemanes que retrocedían a posiciones más seguras. Por su parte, el tercer ejército blindado, que se dirigía hacia Breslau, la capital de la región, giró bruscamente hacia el norte en dirección hacia el río Oder. Pero el mayor avance se produjo en el centro de la formación de Konev. De manera fulgurante, el quinto ejército de guardia y el cuarto ejército blindado lograron establecer cabezas de puente en la orilla occidental del río Oder, la última gran barrera antes de llegar a Berlín. Tras la toma de Silesia, a falta de ciertos enclaves fortificados como la ciudad de Breslau, que se había convertido en una festum o fortaleza, las esperanzas de resistir de Alemania se desvanecieron. El propio Albert Speer, encargado de la producción de guerra, que se había mostrado más o menos optimista unas semanas antes, tuvo que reconocer que tras la toma de Silesia por los soviéticos, Alemania no podría resistir más que unas pocas semanas más, y eso con suerte. Al igual que ocurría al norte de Prusia Oriental y en el sur en Silesia, las fuerzas del mariscal Zhukov avanzaban a la carrera en dirección directa hacia Berlín. El mejor general de Stalin había dado órdenes a sus tropas de que avanzasen lo máximo posible. Las unidades blindadas tenían órdenes de ir a la carrera, avanzando entre 70 y 100 km al día, evitando las grandes bolsas de resistencia alemana de las cuales se encargaría la infantería. A pesar de la veteranía de Zhukov, parecía que estaba a punto de cometer una gran temeridad, ya que con el avance tan rápido dejó un gran hueco de 150 km con respecto a las tropas del mariscal Vasilevsky más al norte. Afortunadamente, Stalin puso algo de sensatez en las operaciones. El 25 de enero llamó personalmente a Zhukov y le ordenó detenerse en el río Oder, para así dar tiempo a las fuerzas que ocupaban el frente de Prusia Oriental a cubrir el flanco de las tropas de Zhukov. El avance solamente encontró un punto de cierta resistencia. La ciudad de Poznan, en el flanco izquierdo de Zhukov, era una población de cierta importancia. El octavo ejército de guardia del general Chuikov se detuvo para tomar la ciudad. Parecía una tarea fácil, pero la inteligencia soviética no había advertido que Poznan se había convertido en realidad en una de las mejores fortalezas que habían creado los nazis, por lo que la toma de la plaza no fue ni mucho menos un paseo como se pensaba el general Chuikov. A pesar de este pequeño contratiempo, para finales de enero todas las fuerzas soviéticas habían logrado sus objetivos o estaban cerca de conseguirlos. El 31 de enero, un grupo de soldados de la 89 División de Fusileros tomó por sorpresa la pequeña población de Kienitz, en el lado occidental del río Oder. Allí pillaron desprevenidos a los defensores alemanes. Los soldados paseaban tranquilamente por la población mientras los oficiales se reunían en los restaurantes locales y comían y tomaban copas. Incluso los trenes y comunicaciones seguían funcionando correctamente y el contacto con Berlín era fluido y sin contratiempos. Los rusos estaban ya a solo 100 kilómetros de la Cancillería del Reich y del búnker de Hitler, donde se escondería las últimas semanas de la guerra. El jefe de estación alemán de Kienitz le preguntó a un oficial soviético si tenía permiso para dejar salir el tren que debía partir en dirección hacia Berlín. El oficial le respondió de una manera un poco jocosa. Dijo: lamentablemente no, el servicio quedará interrumpido un breve periodo de tiempo. Se estaba refiriendo hasta que acabe la guerra.
Te dejo unos enlaces de varios libros en la caja del vídeo si quieres profundizar un poco más en este tema. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.